Mi esposa rica me miró con una sonrisa burlona y soltó. Adelante, vete. Te doy una semana. Dejé mis llaves sobre la encimera y salí sin decir una sola palabra. Por la mañana, su padre ya estaba gritando por teléfono. El banco acababa de llamar preguntando. ¿Qué has hecho? Ella pensaba que yo no era nadie sin el apellido de su familia. Mi nombre es Daniel Gómez Pereda Pereda. Tengo 44 años y esta es la historia de cómo aprendí que la mujer con la que me casé nunca supo realmente quién era yo. Conocí a Adriana de la Vega hace 15 años en una subasta benéfica. Ella tenía 25 años, era hermosa y posaba junto a como si realmente apreciara su técnica. Yo tenía 29, gestionaba una pequeña cartera de inversiones y era lo suficientemente estúpido como para pensar que la confianza en uno mismo equivalía a la competencia. Su padre, Teodoro de la Vega, era el dueño de una de las mayores firmas de inversión en Madrid. Cuando nos comprometimos, me dijo algo que nunca olvidaré. Hijo, necesito a alguien que entienda de números. Adriana tiene gusto, pero el gusto no construye imperios. Así que, yo lo construí. Durante 14 años, reestructuré toda la operación de Teodoro, creé fideicomisos, establecí mecanismos de protección y convertí una firma regional en una potencia nacional. Lo hice en silencio, como se hacen las cosas cuando te casas con dinero de cuna. Dejé que Adriana brillara en las colecciones de arte, que presidiera juntas en galerías y que se llevara el mérito por el trabajo filantrópico que yo financiaba y estructuraba. Me decía a mí mismo que no importaba quién recibiera los aplausos, pero siempre importa. Aquella noche estábamos en el ático con vistas al retiro. Adriana acababa de volver de una gala, caminaba descalza sobre el mármol con una copa de vino colgando como si fuera un accesorio. Yo estaba revisando documentos de un fideicomiso en la isla de la cocina. ¿Sigues jugando con hojas de cálculo?, dijo ella con tono aburrido. Estas hojas de cálculo pagan ese vino, respondí. Ella se rió. No conmigo, sino de mí. Daniel, cariño, todo aquí es mío. El vino, las vistas, el aire que respiras. Mi padre construyó esto. Algo frío se instaló en mi pecho. Tu padre construyó el nombre, dije con cuidado. Yo construí la estructura que lo mantiene en pie. Adelante entonces, dijo ella, sonriendo con suficiencia. Vete. Te doy una semana sin mí. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de que no eres nada sin esta familia. La miré fijamente. Ella realmente lo creía. Creía que yo era decorativo, útil, pero reemplazable. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mis llaves. Las del ático, las del coche, las del ascensor privado. Las puse sobre la encimera de mármol una a una. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Adriana. Dijiste que me fuera, dije en voz baja. Así que me voy. Agarré mi abrigo y caminé hacia la puerta. Bien, vete, gritó detrás de mí. De todos modos, el conserje cambiará las cerraduras por la mañana. No respondí. La puerta se cerró con un clic suave. Desde el piso 12 porque necesitaba tiempo para pensar. Al llegar al vestíbulo, saqué mi teléfono. Envié 3 mensajes a 3 abogados. Una sola palabra. Ejecutar. Me subí a un coche que había comprado meses atrás bajo una sociedad limitada que ella no sabía que existía. No fui a un hotel. Fui a mi despacho, el privado, donde había pasado 2 años preparándome para esto. Me senté ante mi escritorio y observé cómo los sistemas automatizados comenzaban a desviar el acceso en 17 cuentas. Nada ilegal, solo el desmantelamiento cuidadoso de una estructura que yo mismo había construido. A las 3 de la mañana, la línea de crédito de emergencia de Teodoro se congeló. A las 4, el fondo de la galería de Adriana fue marcado para revisión. A las 5,
el fideicomiso que pagaba el ático me transfirió el control a mí. Me eché hacia atrás y cerré los ojos. En algún lugar de la ciudad, Adriana dormía pensando que había ganado. Por la mañana, todos sabrían la verdad. Aún no había amanecido del todo cuando el teléfono de Teodoro de la Vega empezó a sonar. Lo sabía porque programé las alertas para que cayeran en cascada en un orden específico. Era hora de maximizar la confusión. Primero la línea de crédito, luego las cuentas operativas, después los protocolos de los fideicomisos. Cada uno diseñado para enviar notificaciones automáticas a diferentes departamentos, diferentes personas, diferentes puntos de pánico. Estaba sentado en mi oficina con un café con leche, viendo cómo despertaba Madrid, cuando mi propio teléfono vibró. Teodoro. Dejé que sonara hasta que saltó el contestador. Luego sonó otra vez y otra más. A la cuarta llamada, respondí. Daniel, ¿qué diablos está pasando? La voz de Teodoro era tensa, controlada, pero podía oír el nerviosismo de fondo. Buenos días, Teodoro, dije con calma. No me des los buenos días. Acabo de recibir una llamada del banco diciendo que la línea de crédito de respaldo está bloqueada. Dicen que hay un problema de autorización de custodia. Es correcto, respondí. Hubo un silencio, luego. Explícate. Retiré mis garantías de custodia anoche. La línea de crédito estaba estructurada bajo mi autorización como administrador gestor. Sin esa autorización, la entidad no puede procesar nuevas disposiciones. Daniel, esto no tiene gracia. Mañana tenemos que liquidar las nóminas. Las nóminas se liquidarán, dije. Las cuentas operativas son independientes, pero el acceso al crédito discrecional ha sido suspendido a la espera de una reestructuración. Podía oírlo respirar, tratando de procesar la información. ¿Por qué harías esto? Tu hija me dijo que me fuera. Así que lo hice. Y cuando me fui, me llevé mis autorizaciones conmigo. No puedes simplemente. Empezó a decir, pero se detuvo porque lo sabía. Sabía exactamente lo que podía hacer porque él mismo había firmado los documentos dándome esa autoridad años atrás, cuando necesitaba a alguien de confianza para guardar las llaves del reino. Antes de que pudiera responder, oí otra voz de fondo. Adriana. Aguda, confundida. ¿A qué te refieres? El banco ha llamado, decía ella. La voz de Teodoro se volvió apagada al cubrir el teléfono, pero aún podía oírlo. El banco acaba de llamar. Tu marido ha retirado sus garantías. ¿Qué significa eso siquiera? Exigió Adriana. Teodoro volvió a la línea. Daniel, ¿dónde estás? ¿Acaso importa? Tenemos que hablar en persona hoy mismo. No lo creo, dije. Le di a Adriana lo que quería. Espacio. Una semana, creo que dijo. Veamos cómo va la semana. Daniel, escúchame. Colgué. 30 segundos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Adriana. Casi no respondo, pero la curiosidad pudo conmigo. ¿Qué has hecho? Siseo de inmediato. Buenos días, Adriana, dije amablemente. No juegues conmigo. Mi padre acaba de decir que has bloqueado las cuentas. ¿Qué cuentas? ¿De qué estás hablando? Yo no he bloqueado nada, corregí. Simplemente eliminé mis autorizaciones de los sistemas que yo construí. Resulta que cuando le dices al arquitecto que se vaya, el edificio se vuelve un poco inestable. Estás loco, escupió ella. No, soy preciso. Hay una diferencia. Daniel, te lo juro, si crees que esto va a hacer que te ruegue que vuelvas. No quiero que ruegues, la interrumpí. Quiero que entiendas algo que nunca te molestaste en aprender. Todo lo que creías que era tuyo, lo construí yo.
Las estructuras de los fideicomisos, las líneas de crédito, los protocolos de inversión. Todo funciona con sistemas que yo diseñé y con mi nombre como garantía de seguridad. Y anoche, retiré esa garantía. No puedes hacer esto. Su voz estaba subiendo de tono, el pánico empezaba a filtrarse a través de la rabia. Ya lo hice. Disfruta de tu semana, Adriana. Terminé la llamada y apagué el teléfono. Por mi ventana, Madrid cobraba vida. Gente yendo a trabajar, viviendo sus vidas normales. En algún lugar de la ciudad, en un ático que ya no reconocía sus códigos, mi esposa empezaba a darse cuenta de que había cometido un error de cálculo terrible, y su padre luchaba por descubrir qué tan grave era realmente el daño. Para el mediodía, el mundo de Adriana se había reducido a una serie de transacciones rechazadas y llamadas sin respuesta. Estaba sentada en el salón del ático, con el portátil abierto, mirando mensajes de error que no entendía. Su asistente personal había dejado de responder. Su estilista canceló la cita. Incluso el servicio de chofer dijo que su cuenta necesitaba una actualización. Fue entonces cuando su mejor amiga, Mónica, apareció sin avisar. Mónica había sido la compañera de cuarto de Adriana en la universidad, su dama de honor, la persona a la que llamaba después de cada inauguración de galería o gala benéfica. Habían compartido todo durante 20 años. O eso creía Adriana. Me he enterado, dijo Mónica, instalándose en el sofá de cuero blanco sin esperar invitación. ¿Enterado de qué? Replicó Adriana bruscamente, sin levantar la vista del portátil. De que Daniel se ha ido. De que las cosas se están desmoronando. Adriana levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo lo? Él me lo contó, dijo Mónica con sencillez. La habitación se volvió gélida. ¿Qué quieres decir con que él te lo contó? La voz de Adriana era peligrosamente baja. Mónica sacó su teléfono, navegó por la pantalla y se la mostró a Adriana. Mensajes de texto, docenas de ellos, entre Mónica y Daniel, que se remontaban a meses atrás. Antes de que pierdas los papeles, dijo Mónica con calma, no es lo que piensas. No teníamos una aventura. Daniel se puso en contacto conmigo hace 6 meses porque estaba preocupado por ti, por nosotros, por la persona en la que te habías convertido. Adriana miraba fijamente los mensajes. El nombre de su mejor amiga aparecía en una conversación cuya existencia ella desconocía por completo. Has estado hablando con mi marido a mis espaldas, las palabras salieron estranguladas. He estado viendo cómo lo destruías durante años, corrigió Mónica. En cada cena donde te burlabas de su trabajo. En cada gala donde lo presentabas como el de las finanzas, como si fuera tu contable. Cada vez que ponías los ojos en blanco cuando intentaba explicar lo que realmente hacía. Eso no es. Empezó Adriana. Lo es, interrumpió Mónica. Y hace 3 meses, cuando me dijiste que estabas pensando en divorciarte de él y quedarte con todo. Se lo conté a Daniel. Le dije que planeabas pillarlo desprevenido con los papeles y un equipo legal que tu padre estaba reuniendo. Adriana sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Por qué harías eso? Susurró. Porque te conozco desde que teníamos 19 años, Adriana, y he visto cómo te has convertido en alguien a quien no reconozco. Alguien cruel. Daniel no se merecía lo que planeabas hacerle. Mónica se levantó, alisándose la falda. Me llamó anoche después de irse. Me pidió que viniera a verte. Para asegurarse de que estuvieras a salvo. Incluso después de todo, estaba preocupado por ti. Ese es el tipo de hombre que es. Y tú lo desechaste como si no fuera nada. Vete, dijo Adriana, con la voz temblorosa. Me voy. Pero deberías saber algo más. Cuando busques apoyo, cuando empieces a llamar a todos esos amigos que crees tener, ¿cuántos le respetaban a él más de lo que jamás te han aguantado a ti?
Mónica caminó hacia la puerta y se detuvo. Él lo construyó todo, Adriana. Y todos lo sabíamos. Tú fuiste la única que se negó a verlo. La puerta se cerró silenciosamente tras ella. Adriana se quedó sola en el ático, rodeada de arte que ella había seleccionado y muebles que ella había elegido, en una vivienda con unas vistas que siempre había considerado suyas. Por primera vez, se preguntó cuánta gente había estado observando su matrimonio desde fuera, viendo cosas que ella había sido demasiado arrogante para notar. Su teléfono vibró. Un mensaje de su padre. En el despacho. Ahora. Tenemos que hablar sobre el control de daños. Adriana llegó a la oficina de su padre y lo encontró tras su escritorio con dos hombres a los que no conocía. Uno era anciano, de mirada afilada y traje caro. El otro era más joven y llevaba una cartera de cuero. Adriana, estos son Gerardo de Alvear, nuestro abogado, y Marco Soler, de Auditoría Forense, dijo Teodoro sin preámbulos. ¿Auditoría Forense? Repitió Adriana. ¿Para qué necesitamos? Siéntate, la interrumpió Teodoro. Ella obedeció. Gerardo abrió una carpeta. Señora de la Vega, hemos estado revisando sus cuentas personales y hemos descubierto algunas discrepancias preocupantes. ¿Qué discrepancias? Marco se inclinó hacia adelante. En los últimos 3 años, usted ha acumulado aproximadamente 2 millones de euros en deuda personal a través de 17 tarjetas de crédito y 3 préstamos personales. A Adriana se le encogió el estómago. Eso es imposible, dijo con debilidad. Está documentado, respondió Marcos, deslizando papeles sobre el escritorio. Compras de diseñador, alquileres de aviones privados, membresías exclusivas. Todo cargado a cuentas que inicialmente pensamos que eran gastos de la empresa familiar. No lo son. Son tarjetas personales abiertas a su nombre, utilizando el historial crediticio de la familia como garantía. La voz de Teodoro era de hielo. ¿Cuándo pensabas decirme que habías estado financiando tu estilo de vida a crédito? Yo pensé. Empezó Adriana y se detuvo. Pensó que el dinero siempre estaría ahí. Pensó que alguien más estaba prestando atención. Pensó que Daniel se encargaba de ello. Su marido no estaba pagando estas tarjetas, dijo Gerardo con frialdad. Él separó sus finanzas de las suyas hace 2 años. Encontramos la documentación esta mañana. Él ha estado cubriendo sus propios gastos y contribuyendo a los gastos compartidos del hogar. Pero sus gastos personales. Eso ha sido todo cosa suya. 2 millones de euros, Adriana, dijo Teodoro. Y ahora que Daniel ha retirado sus garantías, cada acreedor está reclamando esas deudas de inmediato porque estaban apalancadas contra activos familiares que él controlaba. La habitación dio vueltas ligeramente. ¿Cómo es que no sabía nada de esto? Susurró ella. Porque nunca miró, dijo Marcos, no sin cierta amabilidad. Las tarjetas enviaban los estados de cuenta a una dirección de correo electrónico que usted nunca revisaba. Los intereses se pagaban automáticamente desde una cuenta que usted asumía que era dinero familiar. Era su dinero, extraído de un fideicomiso que Daniel creó para usted hace años. Ese fideicomiso ahora está vacío. Gerardo sacó otro documento. También tenemos que hablar del fondo de la galería. La iniciativa de arte de la familia de la Vega. ¿Qué pasa con ella? Preguntó Adriana, temiendo la respuesta. Técnicamente es insolvente. Lo ha sido durante 18 meses. Daniel estaba cubriendo los déficits mediante inyecciones de capital personal para proteger la reputación de usted. Esas inyecciones cesaron anoche. Teodoro se levantó y caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. La junta directiva de la galería se ha reunido esta mañana, dijo en voz baja. Han votado para destituirte como directora, a la espera de una revisión financiera. La noticia se hará pública mañana.
Adriana sintió que las lágrimas asomaban, pero se negó a dejarlas caer. Esto no puede estar pasando. Ya ha pasado, dijo Teodoro, dándose la vuelta para encararla. Y tenemos 48 horas para averiguar cómo controlar los daños antes de que la prensa se haga eco de la historia. La hija de Teodoro de la Vega, destituida de su propia fundación por mala gestión financiera. ¿Entiendes lo que eso le hace a nuestra reputación? Yo no gestioné mal nada. Protestó Adriana. Yo solo. ¿Tú solo qué? La voz de Teodoro finalmente estalló. Tú solo gastaste dinero que no tenías. Tú solo asumiste que alguien más limpiaría tu desastre. Tú solo te burlaste del único hombre que mantenía todo unido mientras tú jugabas a ser comisaria de arte. El silencio que siguió fue sepulcral. Finalmente, Gerardo habló. Tenemos que localizar a Daniel y negociar. Si está dispuesto a restaurar ciertas autorizaciones, podríamos contener esto antes de que sea catastrófico. No lo hará, dijo Adriana con voz hueca. Lo conozco. Una vez que toma una decisión, no da marcha atrás. Teodoro miró a su hija con algo que podría haber sido decepción o reconocimiento. Entonces más nos vale averiguar cómo sobrevivir sin él, dijo. Porque ahora mismo nos estamos ahogando. Hacía 2 días que no veía a mi hija Sofía. Y eso fue por diseño de Adriana, no mío. Ella había mantenido a Sofía cerca, alimentándola con una versión de los hechos en la que yo era el villano que había abandonado a la familia. Pero los adolescentes no son estúpidos, y Sofía era más perspicaz que la mayoría. Cuando finalmente me llamó el jueves por la tarde, su voz sonaba forzada. Papá, ¿podemos vernos? Solo nosotros. Por supuesto. ¿Dónde? En la librería de la calle Goya. A la que solíamos ir. 30 minutos después, entré en la librería y encontré a Sofía en el rincón del fondo, el mismo sitio donde nos sentábamos cuando era más pequeña. Ella devoraba estantes enteros mientras yo trabajaba con mi portátil cerca. Parecía agotada, con ojeras, y llevaba el uniforme del colegio como si viniera directamente de clase. Me senté frente a ella. Hola, cariño. Mamá dice que estás intentando destruirnos, dijo ella de inmediato, sin preámbulos. Que has bloqueado todas las cuentas y que lo vamos a perder todo. Lleva 2 días llorando. Tomé aire. ¿Qué crees tú que está pasando? Creo que tú y mamá tuvisteis una pelea y te fuiste, dijo Sofía apretando la mandíbula. Pero no entiendo por qué importan las cuentas bancarias. ¿Por qué no puedes desbloquearlas y así lo solucionamos? Porque no están bloqueadas, Sofía. Retiré mis autorizaciones de cuentas que yo mismo creé y gestioné. Tu madre se está dando cuenta de que mucho de lo que pensaba que era suyo estaba en realidad estructurado bajo mi nombre por motivos legales y fiscales. O sea, que lo hiciste a propósito, dijo ella con reproche. Sí, dije con sencillez. Lo hice. Tu madre me dijo que me fuera. Dijo que volvería arrastrándome en una semana cuando me diera cuenta de que no era nadie sin el apellido de la Vega. Así que me fui y me llevé lo que realmente era mío. La infraestructura, las autorizaciones, los sistemas que hacían que todo funcionara. Sofía me miró fijamente. Eso es muy frío, papá. Es honesto, corregí. Sofía, tengo que decirte algo y va a ser difícil de oír. Tu madre planeaba divorciarse de mí hace 6 meses. Estaba trabajando con abogados para estructurarlo de modo que yo me fuera sin nada, alegando que yo no había aportado nada al patrimonio familiar. Sus ojos se agrandaron. ¿Qué? Me lo dijo Mónica, la mejor amiga de tu madre. Vino a mí porque sabía que lo que tu madre planeaba no estaba bien. Al principio no quise creerlo, pero empecé a prestar atención, a documentar cosas. Y hace 3 meses, encontré los correos entre tu madre y el bufete de abogados. Sofía parecía a punto de llorar, pero luchaba por contenerse.
¿Por qué no me lo dijiste? Porque tienes 17 años y no deberías tener que elegir bando en el matrimonio de tus padres. Pero ahora que es público, ahora que tu madre me pinta como un villano, mereces saber la verdad. ¿Lo sabe el abuelo Teodoro? Sospechaba algo. Le dijo a tu madre que era una mala idea, pero ella no escuchó. Sofía se quedó callada un largo rato, procesando. Luego preguntó. ¿Y qué pasa con Carlos? Se me encogió el pecho. Carlos es mi hijo de 23 años, de una relación anterior a conocer a Adriana. Siempre he sido honesto sobre él desde el principio, pero Adriana nunca lo aceptó, nunca permitió que entrara en nuestra casa ni lo reconoció como parte de nuestra familia. ¿Qué pasa con él? Pregunté con cautela. Mamá dijo. Seguro que está con él ahora. Ha elegido a su otra familia por encima de nosotros. ¿Es verdad? Sentí que la rabia subía, pero mantuve la voz nivelada. Carlos es mi hijo, Sofía. Es tu medio hermano. Siempre he querido que tuvierais una relación, pero tu madre no lo permitió. Me dejó claro que, si quería ser parte de tu vida, Carlos no podía ser parte de la mía. Así que lo veía por separado, en silencio, porque me negaba a abandonar a ninguno de mis hijos. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Sofía. Tengo un hermano y nunca me lo dijiste. Intenté decírtelo, cariño, muchas veces, pero tu madre lo cortaba en seco y yo no quería ponerte en medio de una pelea. Me equivoqué. Debería haber luchado más para que os conocierais. Quiero conocerlo, dijo Sofía de repente. Quiero conocer a Carlos. ¿Estás segura? Sí. Si es mi hermano, debería conocerlo. Y si mamá me ocultó eso, quizá me ha ocultado otras cosas también. Saqué mi teléfono y le escribí a Carlos. ¿Estás libre para cenar esta noche? Alguien quiere conocerte. Su respuesta fue inmediata. ¿Tu hermana? 3 puntos suspensivos. Luego. ¿En serio? En serio. En Restaurante Luis a las 7 de la tarde. Allí estaré. Miré a Sofía. Está emocionado por conocerte. Lleva 17 años esperando este momento. Ella se secó los ojos. ¿Cómo es él? Está en el máster, estudia ingeniería y juega al pádel. Tiene tu mismo sentido del humor. Te va a caer bien. Sofía sintió y luego hizo la pregunta que yo tanto temía. ¿Te vas a divorciar de mamá? Sí, dije. Lo siento, Sofía, pero sí. Esto no es algo que podamos arreglar por el dinero. Es porque tu madre nunca me vio como a un compañero. Me veía como a una herramienta, alguien útil que tener cerca, pero que no merecía respeto. Y ya no puedo vivir así. Sofía estiró el brazo por encima de la mesa y me tomó la mano. No creo que seas un villano, papá. Creo que estás cansado de ser invisible. Le apreté la mano con un nudo en la garganta. Gracias por escucharme. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo ella. Lo que quieras. Cuando todo esto pase, cuando las cosas se calmen. ¿Seguiré teniendo a mis dos padres o vas a desaparecer? Cariño, no me voy a ninguna parte. Tu madre y yo hemos terminado, pero tú eres mi hija. Eso no cambia nunca. Ella asintió, visiblemente aliviada. Vale, entonces vamos a conocer a mi hermano. Teodoro convocó una reunión de emergencia de la junta directiva para el lunes por la mañana. Yo no estaba invitado, pero sabía lo que estaba pasando porque todavía tenía acceso a los sistemas de calendario de la empresa. Mis códigos de acceso no habían sido revocados porque yo mismo había construido la infraestructura de seguridad y me había dado una puerta trasera años atrás como medida de precaución. No para espiar, sino para proteger. A las 9 de la mañana, recibí un mensaje de un número que no conocía.
Tienes que ver esto. Venía adjunto un enlace de audio en vivo desde la sala de juntas. Alguien dentro estaba transmitiendo la reunión para mí. Me puse los auriculares y escuché. La voz de Teodoro fue la primera en sonar, tensa. Caballeros, señoras, gracias por venir con tan poco aviso. Tenemos una situación que requiere una acción inmediata de la Junta. Sabemos lo de la situación, Teodoro, dijo Jaime Pardo, un miembro veterano de la Junta y antiguo socio de Teodoro. Tu yerno acaba de desmontar nuestra infraestructura operativa como si estuviera desactivando una bomba. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer al respecto? Estamos negociando, respondió Teodoro. ¿Negociando qué? Exigió otra voz. Él tiene todas las cartas. Cada fideicomiso, cada estructura de cuentas, cada escudo fiscal. Él lo construyó y él lo controla. Nosotros le dimos ese poder. Le disteis ese poder porque yo confiaba en él, dijo Teodoro a la defensiva. Confiaste en él porque era competente, le espetó Jaime. Más competente que cualquier otra persona en esta sala, incluyéndote a ti. Y ahora estamos pagando el precio por haberlo tratado como ayuda contratada en lugar del socio que realmente era. Un silencio se apoderó de la sala. Habló otra voz, esta vez perteneciente a Patricia Simó, la auditora financiera de la Junta. He revisado la estructura. Es brillante. Legalmente blindada. Cada autorización, cada protocolo de transferencia, cada sistema de seguridad. Todos requieren la aprobación personal de Daniel Gómez Pereda. No hay forma de anularlo. Lo diseñó así específicamente para evitar exactamente lo que Adriana intenta hacer ahora. Arrebatar el control a la persona que lo construyó. Entonces, lo que estás diciendo, dijo Teodoro lentamente, es que no tenemos ninguna ventaja. No exactamente, respondió Patricia. Tenemos una ventaja. Su reputación. Es un profesional. Si abordamos esto profesionalmente, ofreciéndole términos justos, podría estar dispuesto a negociar una transición. ¿Y si no lo está? Preguntó alguien. La voz de Patricia fue sombría. Entonces Inversiones de la Vega colapsará en 90 días, quizá antes. La sala estalló en voces superpuestas, el pánico y la rabia mezclándose. Escuché cómo se desesperaban esos hombres y mujeres que habían asistido a galas y subastas benéficas con Adriana, que me habían sonreído a través de las mesas de conferencias mientras me trataban como si fuera personal de apoyo. Entonces, la voz de Teodoro cortó el ruido. Hay otra opción. Apartamos a Adriana de cualquier rol operativo. Dejamos claro a Daniel que ella ya no tiene ninguna autoridad sobre las decisiones de los negocios familiares. Le ofrecemos el control operativo total, independiente del matrimonio. ¿Echarías a tu propia hija? Preguntó Jaime, sonando sorprendido. Mi hija acaba de costarnos 200 millones en activos congelados y amenaza con el colapso de una firma que fundó mi abuelo, dijo Teodoro con voz dura. Sí, la aparto si eso significa la supervivencia. Sentí algo inesperado. No satisfacción, sino tristeza. Teodoro finalmente veía lo que yo había visto durante años. Su hija era un lastre. Patricia volvió a hablar. Tenemos que votar. Todos a favor de ofrecer a Daniel Gómez Pereda el control operativo total como contratista independiente, separado de la autoridad familiar. Uno a uno, las voces dijeron, sí. Cuando terminó el recuento, fue unánime. Teodoro se aclaró la garganta. Entonces alguien tiene que contactar con Daniel. Hacer la oferta oficial. Yo lo haré, dijo Jaime. Él me escuchará. Siempre hemos tenido respeto mutuo. Deja claro, añadió Teodoro, que esto no es caridad. Es un reconocimiento. Deberíamos habérselo dado hace años. La reunión terminó.
Me quedé sentado en mi oficina, con los auriculares puestos, mirando a la nada. Mi teléfono sonó. Jaime Pardo. Respondí. Hola, Jaime. Daniel, asumo que has estado escuchando. No tiene sentido mentir. Sí. Bien. Entonces ya sabes lo que ofrecemos. Control operativo total, puesto en la junta, participación en el capital y un paquete de compensación que refleje tu valor real. Tu matrimonio con Adriana pasa a ser irrelevante para tu puesto en la empresa. ¿Qué pasa con Adriana? Pregunté. Se la retira de todos los puestos de toma de decisiones. Mantendrá su fideicomiso, sus acciones, pero ninguna autoridad operativa. La junta ha sido unánime. Deja que eso cale. Su propio padre ha estado de acuerdo. Es más, él lo ha propuesto. Daniel, Teodoro sabe que cometió un error. Eligió la lealtad de la sangre por encima de la lealtad de la competencia y casi lo destruye todo. No va a cometer ese error 2 veces. Me lo pensaré, dije. No lo pienses mucho. Tenemos 72 horas antes de que las agencias de calificación empiecen a bajarnos la nota. Colgó. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, sintiendo el peso de una decisión que definiría todo de ahora en adelante. 3 días después de la reunión de la junta, recibí un paquete en mi oficina. Sin remitente, solo un sobre de papel marrón con mi nombre escrito a máquina. Dentro había una unidad USB y una nota manuscrita. Mereces saber la verdad. Un amigo. Conecté la unidad a mi portátil. Contenía un informe en PDF, con formato profesional, fechado en los últimos 6 meses. El encabezado decía: Informe de actividad financiera y personal. Sujeto: Adriana de la Vega Gómez Pereda. Alguien había contratado a un investigador privado para seguir a mi esposa. Navegué por páginas llenas de fotografías, extractos bancarios, recibos de tarjetas y mensajes de texto. Se me revolvió el estómago a medida que la imagen se volvía nítida. Adriana no solo había estado gastando de forma imprudente, había estado viviendo una vida completamente separada que yo desconocía. Las fotos la mostraban en restaurantes en los que yo nunca había estado, con gente que nunca había conocido. Almuerzos caros cargados a tarjetas que no sabía que existían. Habitaciones de hotel en Madrid reservadas bajo su apellido de soltera. Y luego estaban los mensajes de texto extraídos de registros telefónicos. Conversaciones con alguien llamado de que me helaron la sangre. Dani no sospecha nada. Está demasiado ocupado con sus hojas de cálculo para notar que tengo vida propia. ¿Cuándo vas a dejarlo? Llevas meses diciendo lo mismo. Pronto. Mi abogado dice que tenemos que esperar a que cierre el año fiscal. Mejor posicionamiento para la división de activos. Me eché hacia atrás en la silla, con las manos temblando ligeramente. La traición no era sorprendente, ya no, pero verla documentada, cuantificada y con fecha y hora. Eso dolía de forma diferente. Seguí leyendo. El investigador había identificado a de como Diego Soler, dueño de una galería en Barcelona, divorciado, de familia adinerada, exactamente el tipo de hombre al que Adriana se sentiría atraída. Llevaban viéndose 8 meses, coincidiendo en ferias de arte, pasando fines de semana en su casa de la Costa Brava mientras yo pensaba que ella estaba en congresos de galeristas. El informe concluía con un análisis financiero. Adriana se había gastado aproximadamente 340.000 euros en esa relación. Hoteles, regalos, viajes. Todo financiado a través de tarjetas de crédito que había abierto usando el historial crediticio de la familia como palanca. Mi teléfono sonó. Jaime Pardo. Daniel, ¿has recibido un paquete hoy? Preguntó sin preámbulos. ¿Tú has enviado esto? Contraté al investigador hace 3 meses, dijo Jaime.
Después de aquella reunión de la junta donde nos salvaste de esa fusión desastrosa, empecé a fijarme en cómo te trataba Adriana. El desdén, las burlas. Me molestaba. Así que investigué un poco. ¿Por qué? Porque eres la mejor mente financiera con la que he trabajado en 40 años. Y vi cómo la hija de Teodoro te trataba como ayuda desechable. Quería saber si mis instintos eran correctos. Lo eran. Miré la pantalla, la evidencia de la doble vida de mi esposa. ¿Qué quieres que haga con esto? Eso depende de ti. Pero Daniel, si negocias con la Junta, si vuelves a Inversiones de la Vega, tienes que hacerlo desde una posición de fuerza absoluta. Ese informe te da el poder. Adriana planeaba divorciarse de ti y pintarte como un cazafortunas. Ahora puedes demostrar que ella era la que explotaba los recursos de la familia. Esto destruiría su reputación. Ella estaba dispuesta a destruir la mía, dije. Exacto, respondió Jaime. No te digo que lo uses. Te digo que lo tengas por si ella decide ponerse agresiva. Después de que colgara, me quedé a solas con las pruebas. Una parte de mí quería enviárselo a Teodoro para mostrarle quién era exactamente su hija. Pero otra parte, la que aún recordaba haberla amado una vez, dudaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Papá, ¿puedo quedarme contigo esta semana? No puedo estar cerca de mamá ahora mismo. No para de llorar y de culpar a todo el mundo menos a ella misma. Escribí de vuelta. Por supuesto. Prepararé el cuarto de invitados. ¿Puede venir Carlos a cenar mañana? Es muy divertido. Me gusta tener un hermano, respondió ella. Sonreí a pesar de todo. Absolutamente. Le encantará oír eso. Volví a mirar el informe en mi pantalla y luego cerré el portátil. Hiciera lo que hiciera Adriana, planeara lo que planeara, ahora tenía a mi hija. Tenía a mi hijo. Tenía el respeto de la Junta y un futuro que no dependía del apellido de su familia. La verdad estaba documentada, guardada, lista por si la necesitaba. Pero ahora mismo, tenía una habitación de invitados que preparar para mi hija. Adriana se presentó en mi oficina sin avisar el jueves por la tarde. Mi asistente intentó detenerla, pero ella pasó de largo, irrumpiendo por la puerta como una tormenta. Tenemos que hablar, exigió. Deberías haber llamado antes, dije levantando la vista del ordenador. Lo intenté. Has bloqueado mi número. Bloqueé tu número personal. Tu abogado tiene el contacto de mi abogado. Así es como nos comunicamos ahora. Cerró la puerta tras ella y se apoyó en ella. Parecía más delgada, el maquillaje no llegaba a cubrir el agotamiento. Daniel, por favor. ¿Podemos hablar como seres humanos durante 5 minutos? ¿5 minutos? Señalé la silla frente a mi escritorio. Se sentó, aferrando su bolso como si fuera un salvavidas. Sé que estás enfadado. Sé que dije cosas que no debí decir, pero esto que estás haciendo lo está destruyendo todo. Yo no estoy haciendo nada, dije con calma. Retiré mis autorizaciones de sistemas que yo mismo construí. Eso es todo. Eso no es todo y lo sabes. La empresa de mi padre está perdiendo dinero a espuertas. La junta es un caos. Mi reputación está arruinada. Tu reputación está arruinada porque gastaste 2 millones de euros que no tenías y te echaron de la junta de la galería por mala gestión financiera. Eso no lo hice yo. Lo hiciste tú. Su cara se puso roja. Cometí errores. Lo admito. Pero podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Trabajar en nuestros problemas. Adriana, la interrumpí, sé lo de Diego. Se quedó petrificada. Sé lo de los hoteles, los viajes a la Costa Brava, los 340.000 euros que te gastaste en él durante 8 meses.
Tengo extractos bancarios, fotos, mensajes de texto. Todo. El color desapareció de su rostro. ¿Cómo has? No importa cómo. Lo que importa es que planeabas divorciarte de mí, quedarte con todo y pintarme como alguien que no aportó nada a esta familia. Mientras tanto, financiabas una aventura con dinero familiar y te preparabas para marcharte como si fueras la víctima. Las manos de Adriana temblaban. Daniel, por favor, si eso sale a la luz. Si eso sale a la luz, pierdes cualquier simpatía que aún te quede. Tu padre te cortará el grifo por completo. La Junta te verá como un lastre en lugar de solo una decepción. Y cualquier juez se reirá de tu abogado si intentas pedir una pensión compensatoria. Ella se puso de pie, con la voz quebrada. ¿Y qué? ¿Vas a chantajearme? No, dije levantándome para encararla. Voy a darte una opción. Puedes aceptar un acuerdo de divorcio justo, dividir los activos de forma apropiada, aceptar la custodia compartida de Sofía sin restricciones en mi relación con Carlos y marcharte discretamente. O puedes luchar, arrastrar esto por los tribunales y me aseguraré de que cada detalle de tu aventura se convierta en registro público. No harías eso, susurró. Ponme a prueba. Construí todo lo que creías que era tuyo. Te protegí, te mantuve y te amé durante 14 años. Tú te burlaste de mí, me despreciaste y planeaste destruirme. Así que sí, Adriana, lo haría sin dudarlo si me obligas. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. No quería que llegara tan lejos. Yo solo. Me sentía atrapada, como si viviera una vida que otro había diseñado. Vivías en una vida que yo diseñé, corregí, porque nunca te molestaste en aprender cómo funcionaba nada. Simplemente disfrutabas de los beneficios y resentías a la persona que los proporcionaba. ¿Qué pasa con Sofía? Preguntó desesperada. Sofía se queda conmigo esta semana. Ella misma tomó esa decisión. Y antes de que me acuses de ponerla en tu contra, se dio cuenta ella sola. Tiene 17 años, no es tonta. Adriana se hundió de nuevo en la silla, derrotada. Así que lo he perdido todo. Mi hija, mi reputación, mi matrimonio. No perdiste esas cosas, dije con voz más suave. Las tiraste porque pensaste que siempre podrías conseguir algo mejor. Pero no hay nada mejor, Adriana. Solo hay cosas diferentes y, por lo general, peores. Se secó los ojos, emborronando el rímel. ¿Qué pasa ahora? Ahora hablas con tu abogado. Aceptas los términos del acuerdo que mi abogada está redactando. Ejerces la copaternidad de Sofía con dignidad y respeto y reconstruyes tu vida sin mí en ella. Y si no lo haces, entonces iremos a la guerra. Y te prometo que perderás. No quiero hacer eso a pesar de todo, no quiero humillarte públicamente, pero protegeré a mis hijos y a mí mismo. Eso no es negociable. Adriana se levantó lentamente recogiendo su bolso. En la puerta, se detuvo. Lo siento, Daniel. Por lo que valga. De verdad lo siento. Te creo, dije. Pero el perdón no deshace el daño. Solo significa que finalmente entiendes lo que hiciste. Se fue sin decir una palabra más. La observé a través de mi ventana mientras caminaba hacia su coche, con los hombros hundidos, pareciendo más pequeña de lo que era cuando llegó. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Teodoro. ¿Podemos vernos? Quiero hacerte una oferta que no podrás rechazar. Sonreí levemente y escribí. Mañana a las 9 de la mañana. En tu despacho. La guerra estaba terminando. Ahora venía la reconstrucción. La mediación tuvo lugar en una sala de conferencias neutral en el centro. Abogados a ambos lados. Una mediadora profesional llamada DRA. Elena Cortés presidía el encuentro. Adriana estaba sentada frente a mí.
Su abogado, Roger, a su lado ambos parecían preparados para la batalla. Comencemos, dijo la DRA. Cortés. Sr. Gómez Pereda, su abogada ha presentado los términos del acuerdo. ¿Le gustaría resumirlos? Mi cliente propone una división limpia, habló mi abogada. La SRA. De la Vega recibe su fideicomiso, que permanece intacto con aproximadamente 8 millones de euros. Se queda con la colección de arte que ella misma seleccionó, valorada en 2 millones. El Sr. Gómez Pereda conserva su participación en Inversiones de la Vega, sus cuentas personales y sus sociedades independientes. Eso es completamente inaceptable. Interrumpió Roger. La SRA. De la Vega contribuyó con 14 años a este matrimonio. La SRA. De la Vega contribuyó con 14 años de gastos, le cortó mi abogada. Tenemos documentación que muestra que acumuló 2 millones en deuda personal y gastó 340.000 euros adicionales en una aventura extramatrimonial. Mi cliente subvencionó su estilo de vida mientras ella planeaba activamente divorciarse de él y quedarse con todo. La cara de Adriana se quedó blanca. Roger se inclinó y le susurró algo urgente al oído. También proponemos, continuó mi abogada, custodia compartida de Sofía sin restricciones en la relación del Sr. Gómez Pereda con su hijo Carlos. La SRA. De la Vega intentó excluir a Carlos de las reuniones familiares durante años. Eso se acaba ahora. Sofía debería decidir dónde quiere vivir, añadí, no nosotros. Tiene 17 años y es lo suficientemente inteligente para tomar esa decisión ella misma. La DRA. Cortés miró a Adriana. SRA. De la Vega, ¿desea responder? ¿Qué pasa con el ático? La voz de Adriana apenas era un susurro. El ático es propiedad de un fideicomiso que yo gestiono, dije. Puedes quedarte allí 6 meses mientras buscas otra vivienda. Después de eso, se venderá o se reasignará. ¿6 meses? Dijo ella, con pánico en la mirada. Es generoso, considerando que me dijiste que me fuera sin nada, respondí con calma. Roger se aclaró la garganta. A mi cliente le gustaría discutir las acusaciones de la aventura en privado. No, dije con firmeza. Todo se discute aquí en acta o se va a juicio y se convierte en registro público de todos modos. Vosotros elegís. Adriana cerró los ojos. ¿Cómo te enteraste de lo de Diego? Alguien que se preocupaba lo suficiente como para mostrarme la verdad, dije. A diferencia de la gente que creías que eran tus amigos. ¿Lo sabe mi padre? Preguntó ella. Todavía no. Pero lo sabrá si esto no se soluciona hoy. Ella miró a Roger y luego volvió a mirarme a mí. ¿Qué quieres de mí, Daniel? Quiero que aceptes tu responsabilidad. Firma los papeles. Deja que Sofía tome sus propias decisiones y déjame seguir adelante sin que intentes destruirme por despecho. ¿Y si hago eso? No se lo dirás a mi padre sobre Diego. Si llegamos a un acuerdo justo, lo que hiciste queda entre nosotros. No me interesa la venganza, Adriana. Solo quiero salir de esto. Se quedó allí sentada un largo rato, luego asintió lentamente. Está bien, firmaré. Roger empezó a protestar, pero ella levantó la mano. No, tiene razón. Yo causé este desastre. Aceptaré las consecuencias. 2 horas después, los papeles estaban firmados. Adriana se fue sin mirarme. Mi abogada guardó su maletín, satisfecha. Ha ido mejor de lo esperado, dijo. Sabe que está derrotada, respondí. Y en algún lugar bajo todo ese privilegio, sabe que se lo merecía. Salí a la tarde madrileña, sintiéndome más ligero de algún modo. 14 años habían terminado con firmas en un papel.
Sin drama, sin teatro, solo el final silencioso de algo que llevaba años muriendo. Mi teléfono vibró. Sofía. Ya está. Ya está. Bien. Carlos y yo estamos haciendo la cena en tu casa. Ven pronto. Sonreí y puse rumbo a casa. 8 meses después, estaba en la sala de juntas ejecutiva de inversiones de La Vega como el recién nombrado director de operaciones. Teodoro presidía la mesa, pero el poder real se había desplazado. La junta lo sabía. Teodoro lo sabía. Y yo me lo había ganado. Caballeros, señoras, empezó Teodoro, me complace anunciar que nuestras cifras del tercer trimestre superan las proyecciones en un 18%. Nuestra reestructuración bajo el liderazgo de Daniel nos ha posicionado para el año fiscal más fuerte de la historia de la compañía. Hubo aplausos alrededor de la mesa. Asentí en señal de reconocimiento, pero no sonreí. Esto no iba de validación. Iba de construir algo sostenible. Después de la reunión, Jaime Pardo me apartó. Hay alguien aquí para verte. Dice que es importante. Caminé hacia mi nuevo despacho, con vistas en esquina y el doble de tamaño del que tenía antes. Junto a la ventana había una mujer a la que no reconocí al principio. De unos 30 y tantos años, traje profesional y una sonrisa cálida. S.R. Gómez Pereda, soy la DRA. Carolina Rivas. Soy analista financiera, me he mudado hace poco a Madrid. ¿En qué puedo ayudarla, DRA? ¿Rivas? Pregunté. En realidad, esperaba que pudiéramos hablar sobre el fondo filantrópico que ha establecido. El de los hospitales infantiles. Había creado el fondo hacía 6 meses, en silencio, usando mi propio dinero. Llevo años donando de forma anónima a través de la empresa, pero ahora quiero que sea algo formal, transparente, real. ¿Qué pasa con él? Me gustaría contribuir y ayudarle a expandirlo. He revisado su estructura y es brillante. La mayoría de la gente habla de devolver a la sociedad. Usted realmente ha diseñado un sistema que funciona. Hablamos durante 1 hora. Era aguda, divertida, sin pretensiones. Cuando se fue, me dio su tarjeta. Si alguna vez quiere tomar un café y hablar de algo que no sea dinero, me gustaría mucho. Miré la tarjeta y luego a ella. A mí también me gustaría. Esa noche, cené con Sofía y Carlos en mi piso, el que había comprado a mi nombre, decorado de forma sencilla. Sin mármoles ni pretensiones, solo un espacio que sentía como mío. Papá, han aceptado a Carlos en el programa de arquitectura de la Politécnica, anunció Sofía con orgullo. Eso es increíble, dije, genuinamente complacido. Felicidades. Gracias, dijo Carlos. Y quiero decirte que voy a poner Gómez Pereda en todas mis solicitudes a partir de ahora. Ya no lo oculto más. Se me hizo un nudo en la garganta. Nunca tuviste que ocultarlo. Lo sé, pero yo quería. Ahora quiero que la gente sepa de quién soy hijo. Sofía levantó su vaso de refresco. Por la familia. De la de verdad. Brindamos. Más tarde, después de que se fueran, me quedé en mi balcón mirando las luces de la ciudad. En algún lugar de Madrid, Adriana estaba reconstruyendo su vida. Había oído que se mudaba a Barcelona, más cerca de Diego, intentando empezar de cero. Esperaba que encontrara lo que fuera que estuviera buscando. Mi teléfono vibró. Un mensaje de la DRA. Carolina Rivas. ¿Café el sábado? Hay un sitio cerca de la plaza de Olavide que creo que te gustará. Escribí de vuelta. El sábado me va bien. Lo espero con ganas. Miré las luces reflejadas en la ciudad. Pensé en todo lo que me había llevado a este momento. Las burlas, el desprecio, el momento en que puse las llaves sobre la encimera y me alejé de todo lo que creía permanente.
Resultó que nada era permanente, excepto las cosas que construyes tú mismo. Los cimientos aguantaron, y sobre ellos estaba construyendo algo nuevo. Algo real. Algo mío. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Estaba a punto de transferir mi empresa a mi hijo. Mi nuera me sonrió con esa dulzura ensayada que ahora sé que era veneno puro y me tendió una taza de café caliente. Mi nombre es Vicente Calderón, y a mis 67 años, apenas un par de años más joven de lo que marca mi documento de identidad, pensaba que ya lo había visto todo en el mundo de los negocios en Madrid. Me equivocaba. La traición más amarga no me esperaba en un consejo de administración, sino en mi propia casa de La Moraleja, disfrazada de reunión familiar un martes por la mañana. Había levantado Calderón Promociones S.A. desde la nada, convirtiéndola en un imperio inmobiliario valorado en 20 millones de euros. Aquel chalet de piedra en las afueras de la capital había sido mi refugio y el de Leonor durante 30 años. Ella se había ido hace ya una década, pero algunas mañanas todavía esperaba encontrarla en la cocina, discutiendo sobre el precio del aceite o el tiempo en la sierra. Marcos, nuestro único hijo, llevaba 5 años trabajando en la empresa. No era un lince para los negocios, pero era de mi sangre, y en España eso siempre ha pesado más que un máster en el IE. Aquella mañana, Carmen, nuestra asistenta desde hacía 20 años, ya había preparado el café. Carmen era silenciosa y eficiente, pero ese día algo no encajaba. Sus manos temblaban mientras colocaba el servicio de porcelana y sus ojos no paraban de mirar hacia la ventana, buscando algo que no estaba allí. ¿Todo bien, Carmen? Le pregunté. Sí, don Vicente, respondió ella. Su voz sonaba demasiado tensa, demasiado controlada. Marcos me había llamado la noche anterior. Papá, tenemos que hablar del plan de sucesión. Ya es hora. Tenía 40 años y estaba casado con Lucía, una mujer con un pasado oscuro en la industria farmacéutica que se había unido a nosotros como directora de marketing hacía 2 años. Llegaron a las 10 en punto. Marcos vestía un traje de sastre impecable. Lucía traía una caja de pasteles de la Mallorquina y un termo con 3 tazas de café. Buenos días, papá, dijo Marcos, dándome un beso en la mejilla. Fue un gesto mecánico, casi administrativo. Lucía ha traído tu tueste natural favorito de esa cafetería nueva en la calle Serrano, añadió él. Me pareció extraño. El café de Carmen ya estaba servido en mi taza azul favorita, pero Lucía estaba desplegando las nuevas tazas con una sonrisa de escaparate. ¡Qué detalle!, dije, aceptando la taza. El aroma era distinto, ligeramente metálico, con un toque amargo que no reconocí. Nos instalamos en mi despacho. Marcos extendió un fajo de documentos sobre la mesa de caoba. Solo son trámites, papá. Necesitamos que firmes esto hoy mismo para formalizar el traspaso de poderes. Alcancé la taza de café. Lucía me observaba con una intensidad depredadora que debería haberme hecho sospechar. Fue entonces cuando Carmen apareció a mi lado, cargando una bandeja con unos supuestos recibos de la luz. Tropezó de una forma torpe, algo inaudito en ella. La bandeja golpeó la mesa, los papeles volaron por el aire y, de repente, sentí su boca pegada a mi oreja. No lo beba, señor, susurró con una urgencia que me heló la sangre. Por favor, confíe en mí. Su mano accidentalmente golpeó mi brazo. El café se derramó sobre los documentos y la mesa de madera noble. Marco soltó un taco. Carmen empezó a pedir perdón profusamente, derribando más cosas en un caos calculado. En medio de la confusión, Lucía agarró una de las tazas, ya no sabía cuál era cuál, y dio un trago largo para calmar los nervios. Por Dios, Carmen, mira qué has hecho.
Espetó Lucía limpiándose una mancha en la chaqueta. Pero Carmen no la miraba a ella. Me miraba a mí con una mezcla de pánico y alivio. 5 minutos de limpieza después, Marco seguía irritado por los documentos arruinados. Entonces, Lucía se puso pálida. Sucedió muy rápido. Un momento estaba quejándose de la tintorería y al siguiente se tambaleaba en la silla. Me siento rara, cariño, murmuró. Marco se acercó a ella. ¿Qué pasa? ¿Te has mareado? Todo me da vueltas. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Se desplomó en la alfombra y entonces lo vi. El temblor en sus manos, el sudor frío en su frente y sus pupilas reducidas a la mínima expresión, como cabezas de alfiler. Llamad al 112. Grité. Marcos ya tenía el móvil en la mano, pero su voz sonaba extrañamente ensayada mientras hablaba con emergencias. Sí, mi mujer. Se ha desmayado. El cuerpo de Lucía se puso rígido, arqueándose en una convulsión violenta mientras la taza que sostenía se hacía añicos contra el suelo. Carmen se movió rápido, poniéndola de lado para que no se asfixiara. Yo me quedé de rodillas junto a ellas, intentando procesar lo que estaba viendo. ¿Una intoxicación alimentaria? ¿Un ictus? Pero la advertencia de Carmen seguía retumbando en mi cabeza como una campana de iglesia. No lo beba. Confíe en mí. Ese café era el que me correspondía a mí. El que Lucía había bebido por error. La ambulancia del SAMUR llegó a los 6 minutos. Los paramédicos trabajaron con la precisión de un reloj suizo mientras subían a Lucía a la camilla. Me quedé observando la cara de Marcos cuando creía que nadie lo miraba. He pasado 40 años aprendiendo a leer a la gente para construir mi empresa, y lo que vi no fue miedo por su mujer moribunda. Fue puro cálculo. El Hospital de la Paz, en el norte de Madrid, estaba a apenas unos kilómetros de casa. Las puertas automáticas de urgencia se abrieron con un siseo metálico y llevaron a Lucía directamente a un box de críticos. Apareció una doctora, de unos 40 y tantos años, con el pelo oscuro recogido en una coleta tirante. Su placa decía, DRA. Elena Martín, Medicina de Urgencias. ¿Qué ha pasado? Preguntó con voz firme. Marcos empezó a hablar atropelladamente. Estábamos tomando café. Colapso. Convulsiones. Era bueno en esto. 42 años a su lado y nunca me había dado cuenta de lo gran actor que era mi hijo. ¿Alguna alergia conocida? La doctora Martín examinaba la forma inerte de Lucía. Ninguna, respondió Marcos. Tiene las pupilas muy contraídas. El ritmo cardíaco es errático, comentó ella hacia una enfermera. Haced un cribado toxicológico completo, hemograma, panel químico y añadid niveles de arsénico. Ahora. ¿Arsénico? La sorpresa de Marcos sonó genuina. Estaba cubriendo sus huellas. Pero la expresión de la doctora me indicó que ella ya sospechaba algo. Se giró hacia mí. Usted estaba allí, señor Calderón. Sí, estábamos en mi despacho. Mi asistenta derramó el café, hubo confusión. Lucía bebió de una de las tazas. ¿Qué taza era la destinada a usted, señor? La pregunta me golpeó como un puñetazo. No lo sé. Todo pasó muy rápido. Voy a pedir análisis de sangre para usted también. Si ese café era para usted. No terminó la frase. Un agente del Cuerpo Nacional de Policía llegó mientras me extraían sangre. El oficial Rodríguez. Protocolo obligatorio, explicó la doctora Martín. Una sospecha de envenenamiento requería notificación a las autoridades. Marco se revolvió en su silla. ¿Envenenamiento? Es una locura. Nadie le respondió. Los resultados llegaron 90 minutos después.
La doctora Martín regresó con una tablet y una expresión que me lo dijo todo. Su nuera tiene una intoxicación aguda por arsénico. Una dosis letal. Está en estado crítico. Mantuve mis manos firmes. Años de entrenamiento empresarial. Nunca muestres debilidad. ¿Y yo? Usted presenta una exposición crónica al arsénico, señor Calderón. Un envenenamiento constante a dosis bajas durante aproximadamente 3 meses. Vamos a empezar la terapia de quelación inmediatamente. 3 meses. Julio, agosto, septiembre. El cansancio que yo achacaba a la edad, las náuseas que atribuía al estrés, la confusión durante las juntas de accionistas. Alguien me había estado matando lentamente. Y hoy debía ser el día en que finalmente funcionara. ¿Quién tiene acceso a sus comidas y bebidas? Preguntó la doctora. Mi hijo, su mujer. Mi asistenta. El inspector querrá hablar con todos ellos. A través de la ventana de la sala de consultas, podía ver a Marcos en el pasillo. Tenía el móvil fuera, los dedos moviéndose rápido por la pantalla, escribiendo a alguien, destruyendo pruebas. Quizá yo le había enseñado todo sobre negocios, como leer un balance, negociar un contrato, detectar debilidades, pero también le había enseñado, sin querer, a ocultar lo que realmente sentía, a actuar. Él levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Por un segundo, su máscara resbaló. No vi culpa, ni miedo. Solo ese mismo cálculo frío, como si estuviera resolviendo un problema técnico, planeando su siguiente movimiento. Mi hijo, el niño que yo había criado, el hombre para el que había construido un legado. Había sobrevivido a crisis inmobiliarias, OPAs hostiles y recesiones. Sabía distinguir entre la mala suerte y el sabotaje deliberado. Esto no era un accidente. Era un asesinato premeditado, metódico y paciente. Y mientras miraba a mi hijo tras el cristal de urgencias, un solo pensamiento retumbaba en mi mente. Se suponía que yo debía estar muerto. Encontré a Carmen a la mañana siguiente en la capilla del hospital. Estaba sola en el último banco, con el rosario entre las manos y lágrimas corriendo por su rostro. Señor Calderón, lo siento tanto. Me senté a su lado. La capilla olía a cera y a limpio, un aroma que me recordó a Leonor. Usted me salvó la vida, Carmen. Debí decírmelo antes. Sus manos temblaban mientras sacaba un pequeño cuaderno de espiral de su bolso. La vi hace 6 semanas. Doña Lucía estaba en la cocina antes del desayuno. Tenía un frasquito con un líquido transparente. Echó unas gotas en su café y lo removió. Se fue como si nada. Dentro del cuaderno había 3 meses de anotaciones meticulosas. Fechas, horas, observaciones. 15 de julio. El señor se queja de náuseas. La SRA. Lucía en la cocina sola a las 6:30 horas. 3 de agosto. El señor está mareado durante una llamada. Café preparado por la SRA. Lucía. 10 de septiembre. El señor se confunde en la junta. La SRA. Lucía hizo el café esa mañana. Usted se ponía cada vez más enfermo, dijo Carmen. Solo los días que ella venía temprano e insistía en ayudar con el desayuno. Me enseñó fotos en su móvil. Borrosas, pero lo suficientemente claras. Lucía en la encimera de mi cocina con un vial en la mano. Otra de su bolso abierto con el frasquito visible. También los grabé hablando. Con mi móvil en el bolsillo del delantal. El sonido era terrible, pero se distinguían las voces. Marcos y Lucía, en algún lugar de mi casa. La dosis final, decía la voz de Lucía, en cuanto firme el traspaso de la empresa. Y otra grabación de hacía una semana. Los síntomas son perfectos, decía Marcos.
Solo necesitamos que confíe en nosotros una vez más. Me quedé allí, en el banco de la capilla, escuchando a mi propio hijo conspirar para matarme. ¿Por qué no me lo dijo? Pregunté. Usted le quería tanto. Estaba tan orgulloso. Tuve miedo de que no me creyera, de que me despidiera y entonces ya no pudiera protegerle más. Su voz se quebró. Hace 20 años, mi hija necesitó una operación de corazón en Houston. El seguro no cubría nada. Usted lo pagó todo. 400.000 euros. Usted salvó su vida. No podía dejar que le mataran. Se lo debía. Usted no me debía nada, Carmen. Ahora soy yo quien se lo debe todo. La puerta de la capilla se abrió con un eco sordo sobre el suelo de piedra. Entró una mujer de unos 50 años, con un traje de chaqueta práctico y una placa en el cinturón. Vicente Calderón. Soy la inspectora Clara Bradford, de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La doctora Martín me dijo que podría encontrarlo aquí. Nos trasladamos a una sala de consultas privada. Bradford lo grabó todo mientras Carmen le entregaba el cuaderno, le enseñaba las fotos y reproducía los audios. Sus manos no dejaron de temblar en ningún momento. Señora Palmer, dijo la inspectora, usando el apellido de casada de Carmen, ¿por qué no denunció esto antes? Tuve miedo. Don Marcos me amenazó con despedirme 2 veces el mes pasado, decía que era una metomentodo. Pensé que si los acusaba sin pruebas. Pero reunió las pruebas, concluyó Bradford. Tenía que hacerlo. La inspectora estudió el cuaderno y escuchó las grabaciones 3 veces antes de mirarme. Señor Calderón, basándonos en esto, su hijo podría estar implicado en una conspiración para cometer asesinato. Vamos a necesitar órdenes de registro para su casa, la residencia de su hijo y su despacho. Hizo una pausa. ¿Hay algo más que no nos haya contado? Pensé en las cámaras. Aquellas que había instalado 3 semanas atrás, cuando mi instinto de viejo tiburón de los negocios me gritó que algo olía a podrido. Las cámaras que lo habían captado todo. Todavía no, dije. Bradford entornó los ojos, sabía que me guardaba algo, pero no presionó. Esa misma tarde, tomé una decisión. Volvimos a reunirnos y esta vez no me callé nada. Instalé cámaras de seguridad ocultas hace 3 semanas, confesé. La pluma de la inspectora se detuvo en mitad de una nota. ¿Usted qué? Vigilancia profesional, video y audio, en mi despacho y en el salón. ¿Por qué no lo mencionó ayer? Necesitaba estar seguro de que podía confiar en usted. Acabo de hablar con mi abogado y ya sé dónde estoy legalmente. Se lo cuento ahora. ¿Por qué puso las cámaras? Preguntó ella. Marcos insistió demasiado en esta reunión, llamó 3 veces en una semana. Y la preocupación de Lucía por mi salud sonaba a guión de telenovela barata. Llevo 40 años calando a la gente, inspectora. Mi instinto me decía que algo iba mal, pero quería pruebas de que solo era un viejo paranoico. ¿Y lo era? Preguntó Bradford. No. 2 horas más tarde, revisamos las grabaciones en un portátil. Fecha. 2 semanas antes del incidente. Mi despacho. Marcos y Lucía estaban solos. Lucía sostenía un vial. Esta es la dosis final, decía ella en la pantalla. ¿Está segura de la cantidad? Preguntaba mi hijo. Provocará una parada cardíaca en cuestión de horas. Para cuando alguien quiera buscar arsénico, será demasiado tarde y no dejará rastro. El arsénico imita perfectamente un fallo cardíaco, el forense verá exactamente lo que nosotros queramos. Ella sonrió, fría y clínica. Una vez que firme el traspaso de la empresa esa mañana, lo hacemos. Entonces será todo nuestro. Los 20 millones de la empresa más los seguros. Vimos más metraje. Días enteros de planificación,
cálculos de dosis, coartadas. Marcos hablaba de vender la constructora inmediatamente y mudarse a un país cálido. Lucía buscaba en Google países sin tratado de extradición con España. Cuando terminó el último clip, me recliné en la silla. Había visto esto cada noche durante 2 semanas, esperando que Marcos cambiara de opinión, que mi hijo recordara lo que significaba el honor o la lealtad. Nunca lo hizo, dije con la voz quebrada. ¿Por qué no los confrontó?, preguntó la inspectora. Porque necesitaba pruebas irrefutables y porque lo quería demasiado como para creerlo hasta que no tuve otra opción. Bradford no perdió el tiempo. Consiguió las órdenes y los registros empezaron a la mañana siguiente. Encontraron el vial de arsénico en el despacho de Lucía, escondido en un cajón con doble fondo. Los forenses financieros rastrearon 500.000 euros desviados de las cuentas de la empresa a la cuenta personal de Marcos durante los últimos 8 meses. Pequeñas transferencias estructuradas para no hacer saltar las alarmas de Hacienda. Y luego estaban las pólizas de seguro. 7 millones de euros sobre mi vida, con Marcos como único beneficiario, contratadas hacía 8 meses, justo cuando empezó el desfalco. Justo cuando Lucía empezó a interesarse por mi dieta y mis niveles de estrés. Bradford me llamó esa noche. Vamos a detenerlos a los 2 mañana mismo. Las pruebas son abrumadoras. ¿Y Lucía?, pregunté. La interrogaremos en cuanto esté estable. Hizo una pausa. Señor Calderón, ¿su testamento actual deja todo a nombre de Marcos? Miré por la ventana del hotel donde me había instalado. Ya no podía dormir en mi propia casa. Ya no. Lo cambié hace 2 semanas, el día después de ver esas grabaciones. ¿Cómo lo cambió?, quiso saber ella. Si Marcos me traicionaba, no heredaría nada. Todo el patrimonio pasaría a una fundación para la prevención del maltrato a personas mayores. Bradford se quedó en silencio al otro lado de la línea. Así que su hijo intentó asesinarlo por una herencia que nunca iba a recibir. Esa es la ironía, inspectora. Destruyó su vida por absolutamente nada. ¿Él lo sabe?, preguntó ella. Sonreí sin pizca de alegría. Todavía no. Pero se va a enterar pronto. Día 4. Mi abogado deslizó un documento sobre la mesa frente a la inspectora Bradford. El codicilo está fechado 2 semanas antes del incidente, explicó. Bradford leyó en voz alta. En caso de que mi hijo, Marcos Calderón, sea hallado culpable de traición mediante violencia, robo, fraude o intento de daño, la totalidad de mi patrimonio se destinará a un fideicomiso para la Fundación Calderón para la protección de mayores. Me miró fijamente. ¿Escribió esto el día después de ver las grabaciones? Sí, respondí con firmeza. No podía permitir que heredara aquello por lo que estaba dispuesto a matarme. Es la ironía suprema, añadió ella. Intentó asesinarlo por 20 millones de euros que nunca iba a oler. En ese momento, el teléfono de Bradford sonó. Se retiró un momento y regresó con noticias frescas. Una mujer llamada Lisa Henderson acababa de personarse en la comisaría de Canillas. Trabajaba con Lucía en la farmacéutica y confesó que el arsénico había desaparecido del laboratorio hacía 6 meses. Según Lisa, Lucía le hacía preguntas extrañas sobre cuánto tiempo permanecía el arsénico en sangre y si un fallo cardíaco podía enmascarar el veneno. Las cámaras de seguridad de la empresa confirmaban que Lucía entró en la zona de acceso restringido el 15 de marzo y salió con los bolsillos de su bata sospechosamente llenos. Esto demuestra la premeditación, sentenció Bradford. 6 meses de planificación. El arresto de Marcos se produjo 2 semanas después, a las 6 de la mañana. Pidió verme, pero no dije una palabra. Lucía ya había sido trasladada de la unidad de agudos a la cárcel de Soto del Real. Ambos fueron acusados de conspiración para el asesinato, intento de homicidio, malversación y robo de sustancias controladas.
Se les denegó la libertad bajo fianza. 6 meses después, caminé por los pasillos de la Audiencia Provincial de Madrid. La sala estaba abarrotada de periodistas y curiosos atraídos por el titular. El hijo que envenenó a su padre por millones. Marcos estaba sentado en el banquillo con un traje que yo mismo le había comprado las navidades pasadas. Cuando me vio, intentó fingir remordimiento, pero yo ya conocía su verdadera cara gracias a las grabaciones. Todos en pie, anunció el alguacil. La magistrada Patricia Morrison presidió la sesión. La fiscal, una mujer implacable llamada Raquel Thornton, empezó a desgranar los cargos. El envenenamiento sistemático, el desfalco, el fraude a los seguros. Pensé en el tiempo que mi hijo pasó planeando mi muerte. 8 meses de cálculos mientras me sonreía cada mañana en el desayuno. Todo para un legado que ya no le pertenecía. Mi verdadero legado ahora sería asegurar que otros padres no sufrieran lo mismo. En el tercer día del juicio, la sala se quedó a oscuras. Thornton reprodujo el video de mi despacho. La voz de Marcos llenó el silencio. No puedo esperar a que el viejo desaparezca. Esa empresa debería haber sido mía hace años. Un miembro del jurado soltó un jadeo de horror. Luego vino el clip de Marcos riendo. Mañana por la tarde seremos millonarios. Esa risa, cargada de una alegría macabra por mi muerte, fue lo que terminó de hundirlo. Cuando las luces de la sala se encendieron de nuevo, el ambiente en la audiencia provincial era pesado, como si todos hubieran sido testigos de algo que preferirían no haber visto jamás. La fiscalía llamó a estrados a Carmen Palmer. Caminó hacia el estrado con un vestido azul marino y las manos entrelazadas. Su voz temblaba al jurar decir la verdad. ¿Cuánto tiempo trabajó para Vicente Calderón? Preguntó la fiscal Thornton con suavidad. 20 años, respondió Carmen. ¿Observó algo inusual en el comportamiento de Lucía Calderón? Carmen describió aquella mañana, 6 semanas antes del incidente, cuando vio a Lucía con el vial en la cocina y cómo mi salud empezó a deteriorarse. ¿Por qué no se lo dijo al Sr. Calderón de inmediato? Insistió la fiscal. Porque él quería tanto a su hijo. Tenía miedo de que no me creyera, de que Marcos me despidiera y yo ya no pudiera protegerle más. Así que reuní pruebas. Fotos, grabaciones, lo anoté todo. Tenía que salvarlo. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras recordaba cómo yo había salvado la vida de su hija 20 años atrás pagando su operación. La sala estalló en un aplauso espontáneo que la magistrada Morrison tuvo que aplacar. Marcos levantó la vista y miró a Carmen con un odio visceral. Después testificó Lisa Henderson sobre el robo del arsénico y los peritos financieros confirmaron el desvío de los 500.000 euros y la póliza de 7 millones. Cada pieza encajaba en un plan sistemático de 8 años de desfalco y meses de envenenamiento. Cuando llegó mi turno, caminé hacia el estrado sintiendo cada uno de mis 67 años. Mi nombre es Vicente Calderón y Marcos es mi único hijo. Mi voz se mantuvo firme por el entrenamiento empresarial, pero mis manos no dejaban de temblar. Lo crié para valorar el honor y la lealtad familiar, dije, mirando a Marcos, que mantenía la vista fija en la mesa. El veneno no fue lo peor. Lo peor fue verle sonreírme cada día mientras planeaba mi asesinato. Desayunar con él, discutir de negocios, creer que construíamos algo juntos cuando él me estaba matando lenta y deliberadamente. Instalé esas cámaras esperando estar equivocado, rezando para que mi hijo eligiera el amor sobre el dinero. Tragué saliva con dificultad y miré a mi hijo directamente a los ojos. Él eligió el dinero cada vez. Marcos, no solo intentaste matar mi cuerpo, mataste al padre que te amaba. Ese hombre murió en el momento en que vi esas grabaciones y nunca va a volver. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, sus rostros lo decían todo. Culpables de conspiración para el asesinato en primer grado, culpables de intento de homicidio, culpables de malversación.
La sentencia de la jueza Morrison fue final. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras le ponían las esposas y lo sacaban de la sala, Marcos me miró una última vez. Busqué remordimiento o dolor, pero solo vi rabia. No era culpa por lo que había hecho, sino furia porque su plan había fallado. Mi hijo se había ido mucho antes de que Carmen derramara aquella taza de café. Ha pasado un año desde que se dictó la sentencia en la audiencia provincial. Hoy, el aire de Madrid se siente distinto, más puro. Ya no vivo en el chalet de La Moraleja, aquel lugar guardaba demasiados fantasmas y el eco de una traición que casi me cuesta la vida. Ahora vivo en un ático cerca del Retiro, donde el ruido de la ciudad me recuerda que sigo vivo y que cada segundo es un regalo. Mi empresa, Calderón Promociones S.A., ya no es el centro de mi existencia. He delegado la gestión en un consejo de administración profesional, pero he dedicado la mayor parte de mi fortuna y mi tiempo a la Fundación Calderón. En estos 12 meses, hemos ayudado a más de 300 personas mayores en España que sufrían abusos financieros o maltratos por parte de sus propios familiares. Lo que empezó como una tragedia personal se ha convertido en un escudo para los más vulnerables. Carmen sigue a mi lado, aunque ya no como empleada. Es la directora honoraria de la Fundación. Hace poco, su labor fue reconocida a nivel nacional, incluso salió en los informativos como un ejemplo de integridad y valentía. Sin ella, yo sería hoy una entrada en el registro civil y una esquela en el periódico. Ella no solo salvó mi vida, sino que me devolvió la fe en la lealtad, esa que no se hereda por la sangre, sino que se construye con los años y los actos. Marcos me escribe cartas desde Soto del Real. Me llegan sobres con el sello de la institución penitenciaria cada mes. No he abierto ni uno solo. No hay nada que él pueda decir en papel que borre lo que vi en aquellas grabaciones. Algunos me llaman rencoroso, pero yo lo llamo supervivencia. He aprendido que la familia no es un derecho de nacimiento, sino un privilegio que se gana día a día. A mis 67 años, me doy cuenta de que pasé gran parte de mi vida creyendo que el éxito eran los números en una cuenta corriente o los metros cuadrados de un edificio. Estaba equivocado. El éxito es despertarse por la mañana y saber que las personas que te rodean no están contando los minutos para que dejes de respirar. Esta es mi historia, la historia de un hombre que tuvo que estar a punto de morir para aprender a vivir de verdad. Si comparto esto, no es por morbo, sino como una advertencia. No ignores las señales. No permitas que el amor ciego te impida ver la codicia. Y, sobre todo, recuerda que la verdadera lealtad vale más que cualquier imperio inmobiliario. A veces, cuando tomo mi café por la mañana, siempre preparado por mí mismo o en un lugar de confianza, miro el horizonte de Madrid y doy gracias. Gracias a Dios, a la justicia y, sobre todo, a Carmen. La vida me dio una segunda oportunidad y pienso aprovecharla ayudando a quienes, como yo, alguna vez estuvieron ciegos ante el veneno en su propia casa. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.